Muy bien, excelente. Excelente. Es una protesta, dice el compañero. Están esperando a alguien, dice por ahí. Alguien más, por favor. Alguien más. Vamos a ver. Otra opinión, por favor. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Fíjense que ¿me escuchan, jóvenes? Por Sí, favor. sí, sí. Bueno, está bien, porque estoy ahí El tema, jóvenes, de personalidad. El tema de personalidad. Es un tema casi así como ese cuadro. Y podríamos aplicar esas tres preguntas. Muchas veces vemos a una persona. Vemos, ¿qué podríamos ver en una persona? Así, vamos a ver, ¿qué me pueden decir algo? Como su actitud o su forma de ser. Su actitud, correcto, su forma O de ser. apariencia. Su apariencia, gracias. Normalmente cuando vemos a una persona con cierta ropa y esa vestimenta pues no nos genera seguridad, ¿verdad? No nos genera seguridad y nos da temor, pero hay ciertas apariencias que nos generan confianza. Muy bien, gracias. Y también hay cosas que no vemos. Hay cosas que no vemos de las personas ahí, que están ocultas, pues, cuando conocemos, y eso no es malo. Yo creo que todos en alguna medida, no es que ya exponemos toda nuestra vida delante de las personas. Es raro cuando alguien conoce a alguien y le cuenta toda su vida íntima y profunda y extensa. Pero normalmente casi no suele pasar eso, sino que no conocemos muchas veces la familia, no conocemos su origen, ¿cómo se llama? Social, económico. Muchas veces no nos concentramos en esos elementos. Por ejemplo, usted conoce a alguien y no sabe de qué familia procede. Una familia quizás de cierta posición social. Bueno, hoy con las redes sociales pues tenemos esa ventaja pues de querer conocer a alguien. Pero aún ahí, en las redes sociales, muchas veces la gente no dice todo. Entonces, pero también hay algunas veces nosotros damos suposiciones, damos supuestos. Damos supuestos, esta persona debe de ser así, esta persona es alegre, esta persona es muy triste, esta persona es muy pensante o pensativa, muy emocional. Pero muchas veces nos llevamos sorpresas. Al final, la persona se comportó de una manera totalmente rara, diferente. Por eso necesitamos identificar o conocer la importancia de la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Bueno, vamos a decir que son instrumentos que nos ayudan a pensar sobre dos palabritas ahí, naturaleza y cómo funciona la personalidad. El conocer esto también, jóvenes, nos ayuda a identificar ciertas conductas, ciertos estilos de vida que las personas tienen. Y esto nos ayuda a explicar la identidad del individuo cuando nos falta un conocimiento concreto. Por eso muchas veces no podemos afirmar cuando conocemos a alguien, este es bien enojado, o este es muy callado. No, tenemos que tener mucho cuidado, pero normalmente nosotros hacemos juicios así
y al final nos llevamos grandes sorpresas porque las personas o son lo contrario que nosotros pensábamos. Por eso las teorías nos ayudan a describir cómo es un sujeto, indagar en esa manera de ser, por qué reacciona de esa manera, por qué habla de esa manera, por qué piensa y analiza las cosas de esa manera. Nos ayuda a explicar también ciertos comportamientos, predecir. Alguien, yo he escuchado frases de que, no, ese es loco, no le hagas caso. Y aquella persona que se va juntando al grupo, se va catalogando, no, a ese no le hagas caso, ese le falta algo para ser normal, pero no es así, ¿va? Las cosas no son así. Y después llegamos a entender que esa persona analiza, piensa, evalúa, quizás tiene reacciones que son permanentes, ¿va? Pero en la generalidad no es esa manera como quizás lo hemos etiquetado. Y nos ayuda también a predecir, no, este sujeto si no se cuida puede caer en una situación de peligro, ¿va? Puede cometer una situación o puede llevar a hacer algo. Y lo otro es controlar también el tema de personalidad, controlar la personalidad, que yo quizás llamaría modificar. Hay aspectos que nosotros tendríamos que modificar. Cuando hablamos de esto también nos ayuda a describir también, y aquí hablamos de todas estas maneras de categorías, identificar la estructura de la personalidad, por ejemplo, introvertido, extrovertido, pasivo, activo. Ahí también podríamos dar ciertas categorías para describir el comportamiento de una persona. También hablamos de alguna estructura, por ejemplo, cuando hablamos de temperamento, hablamos de carácter, hablamos de los 4 temperamentos, o lo que Freud también decía, del I, del yo y del super yo, que también parte de esa estructura de la personalidad. Por mencionar algo, entonces, el próximo jueves ya vamos a estar hablando sobre un teórico. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Bueno, vamos a describir también, o explicar, describir las causas que son en cuanto a la personalidad. Vemos a un sujeto y nosotros podemos decir, bueno, ¿y esta persona por qué se comporta así? Y cuando uno indaga, entonces se va dando cuenta que no es tan simple dar una definición de la persona. ¿Cuántas veces quizás, jóvenes, nos ha pasado que hemos conocido un grupo de gente, pero alguien nos conoce y nos da una mala fama por ahí, va? Y cuando, dice, ahí viene no, hombre, este chamaco es esto, ¿va? O es así, es irresponsable, o es muy enojado, es muy, ¿qué? Bueno, cualquier manera ahí. Y las otras personas nos observan y ponen ciertas barreras, ¿va? Pero cuando traspasamos eso, siempre hay una persona que nos dice, no, hombre, vos sos bien chévere, ¿va? Vos sos buena onda. No, hombre, lo que me habían dicho es todo lo contrario. Porque hay que conocer muchos aspectos de la personalidad de alguien. En primer lugar, aquí están, miren, estas 3 palabritas aquí, que son aspectos ambientales, orgánicas y también genéticas también. Hablemos de la primera, las ambientales. Todos tenemos un lugar, un espacio que hemos formado, hemos construido o hemos sido adheridos a esa parte ambiental. Por ejemplo, la familia, amigos, el aspecto, cuando hablamos de ambientes sociales, económicos, académicos. Entonces ya hablamos de qué tipo de familia nosotros tenemos.
que son parte. Hay dos estructuras bien fuertes de la personalidad, que son el temperamento y es el carácter. Temperamento. Hablemos del carácter. El carácter lo formamos a través del ambiente. Es un elemento que puede ser trabajado por nuestro ambiente, ¿verdad? Puede ser modificado. Entonces ahí la familia. Hay familias que son, como lo hablábamos en el registro anterior, existen varios tipos de familias, pero en ese tipo de familias también hay familias que son muy, socialmente son bien accesibles. Les permiten a los hijos, les dan confianza a los hijos. Generan esa buena movimiento dentro de la familia. Los hijos tienen confianza en sus padres. Hablan de todo, cuentan de todo. Y los padres ayudan en eso, ya van formando ese carácter. Les dicen no cuando tienen que decirles no, les dicen sí cuando tienen que, hay una afirmación ahí en ese sentido. Entonces, pero también hay familias todo lo contrario también. Son familias, como lo conocemos, tóxicas. Familias que son muy problemáticas, que dañan, que afectan, que traen ciertos problemas y van formando esa manera del carácter del sujeto. Hay miedos, hay temores, hay defensas, hay situaciones destructivas, y entonces la persona se va formando de esa manera ahí. Tengo una pregunta por ahí, vamos a ver, o tengo un chat ahí. Correcto, lo que dice el compañero. ¿Y es violencia intrafamiliar? Sí, por eso les digo, son ambientes muy peligrosos, ¿va? Entonces, la familia. Por un lado, familias que que crean ambientes adecuados. Por otro lado, familias que son muy destructivas. Y van formando la familia. La situación económica también afecta también, ¿va? Claro, hay que trabajar, hay que rebuscarse, cuesta, entonces las personas van formando ese tipo de situaciones. Hay gente que se menosprecia, ¿va? Porque siempre lo han catalogado de esa manera, ¿va? Entonces son aspectos ambientales en el sentido de las causas que son. También, entonces la persona, si en la casa, miren, no se cuida la autoestima, no se da el valor a la persona, se humilla, se daña a la persona, todas esas cosas. Entonces, claro, la personalidad o puede ser dos cosas, destructiva o someterse, que ya lo vamos a hablar más adelante con Erich Fromm. Entonces, hay gente que ha habido violencia, entonces la gente se somete. Un sometimiento dañino, perjudicial, que a todos le dicen sí por tal de llevar las cosas en paz. Pero por otro lado también hay personas que son muy impulsivas. Estoy hablando del aspecto ambiental. Entonces, como en la casera de defenderse, de no dejarse, porque se creó eso, entonces la persona reacciona así. Me estoy quedando quizás muy corto en algunos aspectos ahí. Por otro lado, están los aspectos orgánicos. Que esa es estructura de nuestro cerebro que cuando veníamos en la formación hubo un problema. Puede ser la madre, puede ser el ambiente, las situaciones que causaron algún problema, una deficiencia en alguna situación, alguna estructura del cerebro, alguna parte del cerebro que no permitía, por ejemplo, el control de las emociones. Y entonces, o los neurotransmisores no estaban funcionando de una manera correcta y entonces la persona es impulsiva, agresiva, o todo lo contrario, es anímicamente siempre en un nivel muy bajo. Entonces, por más que la persona busque, siempre está en una situación de ansiedad, de depresión, un problema de autoestima, pero es por una situación
en el sistema nervioso, en una estructura del sistema nervioso. Esos son aspectos orgánicos. Aquí hablamos de problemas de aprendizaje, problemas de relaciones sociales, control de los impulsos, todo eso, porque hay una parte del cerebro que no venía ya con alguna situación al nacer, fue un detonante, y aquí hablamos de los aspectos ambientales, que provocó que la persona o actuara de una manera agresiva o una situación depresiva también. Por otro lado, también están los aspectos genéticos. Están los aspectos genéticos. Aquí volvemos otra vez a la estructura. Herencia, que son los aspectos ambientales. Perdón, la genética, que es la herencia. Hay aspectos en nosotros que nos comparten nuestro papá y nuestra mamá. Nos compartieron a la hora de concebirnos. Entonces ahí en esa parte, la parte genética, tenemos de los dos. Los dos tenemos esa parte. Y ahí vienen las frases de, hey, te pareces a tu papá. Ah, pero en el modo a tu mamá. Físicamente sos igual que tu mamá, pero en el modo te pareces a tu papá. Entonces, tenemos esas situaciones, ahí, que son aspectos genéticos. Ahí hablamos también de situaciones anormales, complicadas, difíciles. Entonces, ahí hablamos de esos aspectos. Por eso hablamos de aspectos ambientales, orgánicas y también genéticas también. Así que no es tan fácil poder definir a una persona. No es tan fácil poder saber cómo va a reaccionar una persona ante una situación. Por ejemplo, yo estaba viendo una historia de un joven que se había divorciado y después se volvió a casar con una señorita con valores, pero al inicio este joven demostró mucha madurez, control, pero después fue todo lo contrario. Sacó, como decimos en el buen salvadoreño, las uñas. Pero ¿qué había pasado ahí? La familia, aspectos ambientales también. Y también en alguna medida habían aspectos orgánicos que lo llevaban a ese tipo de comportamientos que al final causaron grandes problemas. Entonces, ahí hablamos de las causas. No sé si alguien tiene algún comentario con referencia a esto que les estoy diciendo, o algo que ustedes han visto, escuchado, y que ustedes dicen, mire, fíjese que el tema de personalidad, tengo esa situación. Abro micrófono ahí para que ustedes puedan también hacer sus comentarios. No necesariamente preguntas, pero comentarios que también nos puedan abonar a este tema. Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme por favor ahí. ¿Qué piensan ustedes de este tema de personalidad? Si lo quieren hacer también a través de mensajitos, pues también. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos del tema de personalidad, vamos a decir que pueden describir las causas por las cuales se puedan ir formando la estructura de personalidad. Por eso vamos a decir que hay una manera de identificar grupos o rasgos o tendencias que deberían permitir descubrir los rasgos duraderos. Y aquí hablamos de esta parte de aquí, miren, los rasgos duraderos. Quizás me voy a los ejemplos, ¿verdad? Muchas veces uno tiene. Hay maneras de cómo uno va a reaccionar. Y desde niño se nota eso. En los juegos, en las dinámicas, en la interacción. Dice, mi hijo
se comporta de esta manera. Y fuera de su casa también lo va a hacer así. Por ejemplo, el ser ordenado. Voy a utilizar esta cualidad, el orden, por ejemplo. Hay personas que son ordenadas desde muy pequeños. Nadie les enseñó sí se lo enseñaron, pero rápidamente lo aplicaron. Por ejemplo, el hacer las tareas. Hay muchos de ustedes quizás, pero la mayoría, quizás mamá no necesitaba estarles pegando, sino que agarraban sus cuadernitos después de llegar del colegio o de la escuela y se ponían a hacer su tarea. A la fecha todavía es así. El sentido de responsabilidad. Y entonces es una manera de cómo esa situación se va manifestando ahí, se va presentando ahí. Entonces son los rasgos duraderos. Una persona puede, por ejemplo, mantener la calma ante una situación muy compleja. Y siempre va a ser así. No lo va a mover cualquier cosa, no se va a meter en dificultades, sino que siempre va a mantener esa situación de equidad. Entonces, va a mantener esa situación ahí. Ahora, eso nos va a facilitar la descripción de la conducta. Ya sabemos quién es aquel dentro de nuestra familia o dentro de nuestro círculo de amigos que es, por ejemplo, muy sociable, muy amigable. Ya sabemos quién es esa persona. Y lo identificamos. No. Jorge es bien responsable, bien sociable, amigable. No, hombre, ese tipo es calidad. Ya sabemos que Gabriela es muy, muy, muy honesta. Ella se llevó una servilleta del restaurante y le dice, mire, cóbreme cóbreme la servilleta porque le gasté más de la cuenta. Entonces, sabemos eso. Sabemos que esa persona va a ser así, ¿va? Pero no, aquel con Manuel, no, él no le hagan bromas porque ese es mecha corta, o no, ese no tiene mecha. Entonces, entonces ya sabemos cómo es esa persona. Entonces, y si nos volviésemos a ver dentro de 10 años, vamos a identificar a esa persona igual. Y mira, vos no has cambiado, hombre, vos siempre positivo, vos siempre amigable, con una capacidad de empatía. No, hombre, vos sos, sí, hombre, hasta la risa. No, hombre, yo te descubrí cuando te pusiste a reír, porque son rasgos duraderos. Sabemos que esa persona va a responder ante una situación así, nos facilita la descripción de la conducta. Ya sabemos que aquella persona es amigable, tiene un sentido de empatía, es responsable, es solidario, es muy, ¿cómo se llama? Tiene un sentido humano bien fuerte. No, pero aquel no, aquel ni te metaba, porque aquel ese, no, se va a enojar. Entonces, eso nos permite explicar esos grupos de rasgos o tendencias que nos permiten descubrir los rasgos duraderos. Ahora, hay aspectos en nuestra personalidad que pueden ser cambiados o modificados también. Y claro, aquí utilizamos la terapia para hacer ese tipo de trabajo también. Algunas veces necesitamos hacer algunas modificaciones. Por eso vamos a decir que la conducta del ser humano es compleja, jóvenes, producto de muchas causas. Así que vemos una persona, y aquí aplicamos la teoría gestáltica que vimos en el primer registro, donde el ser humano es complejo producto de muchas cosas. La familia, la situación económica, la situación social, ¿qué más? Las situaciones de trauma, conflictos que se dieron. Usted a mí no me conoce, yo no lo conozco a usted, pero quizás si un día interactuamos en cuanto a las historias, nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Y a usted le pasó eso? Uy, mire, ni me imaginé. Hay grandes historias que han pasado allí, que usted tiene, y que lo hacen comportarse de esa manera. Hay gente que es bien desconfiada y duda.
Y lo piensa y lo repiensa, porque allá, cuando estaba allá en la infancia, algo pasó. Lo marcó ese estilo y lo tomó como un estilo de vida. Por eso vamos a decir que lo más importante es la explicación del yo. ¿Quién soy yo? Y eso es el punto principal que nos lleva a conocer el tema de personalidad. ¿Quién soy yo, pues? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo lo describimos? A través de las actividades que hacemos. La necesidad del principio, la necesidad, el principio de placer. Hay cosas que a usted posiblemente le gustan, las disfruta, pero para mí, no, hombre, yo no haría eso. Claro, no estoy hablando de delito, no estoy hablando de cosas que pueden atentar contra otros, sino que usted dice, yo las hago, las disfruto. El dolor, por ejemplo, o los rasgos típicos de individualidad. Cada uno de nosotros somos seres individuales y cuando hablamos de eso, que tenemos características que nos hacen vernos totalmente diferentes de los demás. Y ahí está el secreto de la vida también. Por eso vamos a decir, y voy a dar esta definición mejor, y aquí hay dos preguntitas que yo quisiera que ustedes las analizaran y pensaran, ¿cuántas personas tienen una plena comprensión de sí mismos? Se describen muy bien y dicen, no, yo soy así, yo soy asá, Eso es importante conocerse. ¿Por qué? Porque cuando usted reacciona, no le va a dar miedo, sino que va a decir, no, yo sé hasta dónde me conozco. Y eso es verdad, más cuando bromeamos. Usted sabe hasta dónde puede bromear con su círculo de amigos, pero también no va a permitir que otra persona se meta y empiece a bromear con usted. Y usted dice, no, hey, cálmate, no, tranquilo, ya no. Porque si usted sigue en ese dilema, puede ser que se meta en problemas. Entonces, es bien importante. O igual cuando iniciamos una relación, no, yo sé hasta dónde puedo dar y hasta dónde no, porque el hacer eso rompe mi estructura de personalidad. Por eso nos metemos en conflicto, porque no acepto lo que me están diciendo y no acepto, pero empiezo a ceder. Y es ahí cuando yo entro en conflicto, no entiendo qué está pasando y es ahí cuando me meto en problemas. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer una descripción precisa de nuestra personalidad? Sería quizás un requisito cuando iniciamos una relación, ¿va? Cuando establecemos relaciones con amigos. Mira, yo soy así, asá, asá. Me parece que esto me gusta, esto no me gusta. Claro, esto se vuelve muy, muy complejo, muy complicado, porque al final quizás nadie nos va a querer aceptar así, ¿va? Pero nosotros deberíamos de tener una escalita ahí de ideas de cómo nos describimos también. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir muchas veces enfrentar la crítica, enfrentar opiniones que no son de acuerdo a nosotros y entonces actuar de esa manera. Por eso voy a dar 3 definiciones de lo que significa la personalidad. Primero, la personalidad es una organización dinámica. Entendamos eso como que no está pasiva, sino que hay movimiento. Algunas veces tenemos ese amigo dentro del grupo o a ese familiar que no dice nada y se queda callado siempre y vamos a decir, como decimos también, dice todo amén. Pero usted no sabe que en esa persona hay una organización dinámica. Él ama igual que usted, solo que él no lo dice, él no se enamora, él no lo expresa, él se lo guarda para él. Él se enoja también, pero no lo expresa, quizás como lo hacemos los demás. Entonces es una organización dinámica, está en acción, hay movimiento. Y se da ¿dónde? En el interior del individuo. Y hablamos también de los sistemas psicofísicos. Hay 2 relaciones, la parte psicológica y la parte física también. Aquí hablamos de estructuras, hablamos de la química, hablamos de todo eso, que crean y determinan patrones característicos de conducta. Pensamientos y sentimientos característicos de una persona. Cada uno de nosotros piensa igual. Hay gente que se emociona con los atardeceres en la playa, otros no, otros dicen, eso no me gusta. Hay gente que se emociona con los animalitos y otros que no me interesa, no me gusta.
pero somos diferentes. Ahí está esa parte, ¿va? Carl Roger hablaba que es un patrón consistente. Lo vamos a mantener ahí. Y Sigmund Freud nos dice que es inconsciente, oculta y desconocida. Bueno, jóvenes, vamos a continuar el próximo el próximo jueves, esta clase. Así que por favor, nos volvemos a conectar para continuar con esta información. Si tienen alguna duda, pregunta, pues nos la podemos hacer el día jueves o me la escriben ahí, por favor. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo jueves. Pasen buen día. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día. Adiós, Liz. Adiós. Adiós. Feliz día. Nos vemos, feliz día. Feliz día.